honra, me honra poder traer el mensaje, poder traer de la palabra del Señor. En realidad para mí es un honor poder transmitirles eh, lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo es que el Señor ha ido procesando mi vida para poder entender su palabra y como en esta oportunidad le di el título Me elegiste, porque muy importante a veces poder entender cuando nosotros estamos en un proceso difícil que nos toca pasar de diferentes maneras a cada uno. Siempre nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Como muchas palabras lo decía, Señor, ¿qué te hice? ¿Por qué me tocó a mí? O sea, y sin entender los procesos del Señor. Pero hoy en día puedo decir a Dios, gracias por cada proceso que me tocó vivir, gracias por cada proceso la cual me tocó pasar, porque de ello aprendí mucho de Él y de pronto hoy en día son las herramientas que tengo para poder también a la vez trabajar con muchas personas en el mundo espiritual para poder ayudarlos a salir de aquellas prisiones donde que también alguna vez me encontraba y poder hoy en día ser útil en las manos de Dios. Elegí el tema, me elegiste. Recuerdo aquella vez, aquellos años cuando recién entraba en la palabra, cuando recién conocí al Señor, alguien me tocó un pasaje bíblico que está en Isaías, en el capítulo 42. Dice la palabra de Dios: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, traerá justicia a las naciones. No entendía no entendía mucho el contexto de la palabra, porque decía, siervo, siervo mío, yo, escogida yo, me colocaba en una posición a mí, o sea, ¿por qué yo, no? De pronto, la palabra también nos dice en Isaías 42:6, dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré de mi mano, por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Aquella vez un siervo vino y me dijo, ten mucho cuidado con lo que vas a decir, ten mucho cuidado con lo que vas a hablar, porque de tu boca sale maldición o sale bendición. Nueva en la palabra, aún no entendía exclusivamente el mensaje en contexto, lo que me quería decir o qué es lo que quería que yo entendiera, porque era muy nueva la palabra, recién en el año 99. Y pasaba mi vida, pues, en el transcurso de seguir conociendo al Señor, me pasaron muchas cosas, como en unas prédicas que me tocó dar palabras. Saben que me tocó tener dos niños especiales y donde le decía al Señor, renegaba mucho y le decía al Señor, me tocó tener malos padres, malos hermanos, incomprendida, un proceso difícil, he vivido en rechazo, en falta de perdón, y decía, yo Señor, yo, a mí, y encima de ello me toca tener dos niños especiales, difícil me tocó a partir de los 17 años, y no entendía en contexto el mensaje de la palabra. Entonces, cuando iba conociendo más del Señor, hablaba acerca en cuanto a lo que es el llamamiento de Jeremías.
Jeremías en el capítulo 1 del versículo del 4 a 10 dice la palabra de Dios: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, mira que he puesto en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Aún a pesar de esta palabra que en algunos momentos ciertos hermanos cuando me ministraban me daban esta palabra, aún a pesar de ello, no entendía. No entendía el mensaje porque aún no estaba de lleno, aún estaba en el proceso, aún estaba en toda esa situación, de todas las heridas del alma, en todo eso, esos episodios, esas etapas que me tocó vivir duramente desde mi infancia, desde mi niñez. Ahí mismo, en Jeremías, en el capítulo 1, 18 al 19, la palabra dice, porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Estas, estas porciones de la palabra fue que en algún momento me la dieron, y quedó grabada en mi corazón y quedó ahí, y en algún momento no lo entendía hasta que tuve un encuentro personal con el Señor. Podemos tener muchos años en la palabra, podemos leer mucho, podemos saber mucho, pero cuando tenemos un encuentro personal con el Padre y sabemos qué es lo que el Señor quiere de nosotros, como que un día yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque hermanos, no es fácil eh, ser procesada en el aspecto de tener dos niños especiales con una condición de discapacidad, tanto sensorial, tanto física, y salir adelante y salir de todo ese proceso no es fácil, pero tampoco es imposible, pero tampoco es algo que no se puede hacer sin que Dios no esté de la mano con nosotros, con que somos sus hijos. Quiero decirles que el Señor, a pesar de todo, nunca me dejó. Siempre hubo personas que traían palabras a mi vida, aún estando en el proceso difícil. El Señor iba trabajando con mis emociones, con mis sentimientos y con mi misma vida. No entendía ahora, hoy en día, que trabajo en un colegio y estoy trabajando con jóvenes, con adolescentes en un colegio secundaria. Ahora yo puedo entender que cada adolescente que trae un problema de fondo, de falta de perdón, de falta de cariño, afecto, rechazo, hoy en día puedo entender y puedo testearlo de alguna manera y decir, en un momento, están conversando conmigo y de pronto se me visualiza eh,
una serie de contextos y les digo, tú has pasado por esto, te han hecho esto, has vivido esto, tú estás por esto, por esto, por esto, y me dicen, Miss, ¿y cómo lo sabes? ¿Quién se lo dijo? Y entonces, bueno, no quise ahondar, son adolescentes, no puedo ahondar un poquito más, muy delicado, pero les digo, puedo sentir lo que tú sientes, puedo ver lo que tú has vivido, porque algo similar lo pasé yo y puedo entenderte. De pronto se abren, me abrazan y al momento de abrazarlos les digo, yo, yo me pongo en la figura de mamá y les digo, te pido perdón por esto, te pido perdón por aquello. Y en aquel momento esos angelitos empiezan a ser libres, libres totalmente y cambian un parecer, cambian un panorama porque para, Alvarado Manuel. para poder salir, Marca del teléfono. porque para poder salir de Marca del borrador, la marca. de ese proceso tenemos que tener uno primero, la sanidad del alma. Mientras que no salimos de sanidad del alma, no podemos nosotros poder tener las herramientas para poder ayudar, para poder sostener y poder ayudar a salir de esas cárceles espirituales. Entonces, hoy en día yo puedo decir, he pasado por esta cárcel, he estado fundida en esto, en lo aquello, y hoy día yo puedo entender, para esto Dios me llamó, para esto Dios me eligió, esa es la obra, esa es mi identidad, ese es el trabajo que Dios quiere que yo haga. Pero en el momento del proceso, en el momento del dolor, no lo decimos así. ¿Por qué? Porque vemos el dolor, porque vemos el sufrimiento, vemos el rechazo, vemos la falta de perdón, vemos tantas heridas y no nos enfocamos a lo demás. Pero cuando viene ese Dios maravilloso a mi vida y me hizo entender que yo nunca estuve sola, nunca estuve sola porque a pesar del vacío, a pesar de ausencia de familia, de entorno familiar, Dios nunca me dejó sin nada. Tuve el privilegio de gente muy buena, muchas personas que venían y me daban dinero, me daban ropa, me daban zapatos y entendí la palabra de Dios que decía, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. El Señor, puedo testificar que Dios nunca me dejó sola, porque Él me vistió, me calzó y aún me educó, me hizo profesional, con dos niños especiales. Pero para ello es un proceso terrible que a veces al principio no lo podemos entender. En ello, pues, la palabra, yo me identificaba, muchas veces me identificaba con José, me identificaba, eh, me identificaba con Moisés, me figuraba en todos los siervos de la palabra, de la Biblia, no había uno que no me identificaba. Me identificaba, ay, me pasó esto, ay, soy un José, ay, soy esto. Y me identificaba y curiosamente pasaba por algunos procesos, no de ellos, cada uno conforme a ellos lo pasaron, porque imagínense ustedes lo difícil, lo duro que pudieron haber pasado ellos, y nosotros lo que pasamos prácticamente es nada, pero en el momento estamos frustrados, estamos heridos, dolidos de todo esto, ¿no? Cuando empecé a tener sanidad del alma, cuando empecé a salir de esta cárcel que estaba donde yo atrapada, me identifiqué en ese momento con José. José a sus hermanos, pero yo a mis padres. Cuando entendí
que tenía que romper el rechazo y la falta de perdón, y fui a buscar a mis padres para pedirles perdón por todo lo que había pasado. Aún me puse en la condición por esto, por aquello y por todo, aún siendo yo inocente del todo. Ellos me dijeron, hijita, perdónanos a nosotros, porque si no te hubiéramos dejado, no te hubiera pasado esto, si no te hubiera pasado lo otro. Entonces, en ese momento me acordé de José y le dije, Dios permitió todo esto para que hoy en día podamos entender esta situación. Y nos abrazamos y nos pedimos perdón, nos reconciliamos y hoy en día es otra historia maravillosa. Génesis 45, del versículo 4 al 5, José dijo a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vida me envió Dios delante de vosotros. En el 7 y 8 y dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios, y el que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto, identificada en el nivel. Descubrí que ellos no tuvieron una buena infancia, que también fueron maltratados, que también fueron rechazados, también tuvieron falta de perdón. Y todo mi proceso sirvió para enseñarle a ellos cómo también poder sanar las heridas de sus almas y poder decir hoy en día, Señor, eres lo máximo. Señor, si yo hubiese sabido todo esto, hubiera sido procesada de la manera que sé que esto me va a servir adelante, pero en el momento no lo entendemos así. En el momento solamente moqueamos, nos tiramos al piso y decimos ¿por qué? ¿Por qué? Y Señor, ¿por qué? ¿Y por qué lo otro? Señor, Señor, Señor. Y no entendemos. Pero Dios es bueno, Dios, Dios es tan maravilloso que nos procesa de diferentes maneras y también el Señor nos levanta como a Él le place. Recuerdo que un día, estando en un estudio bíblico, una hermanita me dice, hermana, es una hermanita de Argentina, me dice, hermana, vos sos profeta. Y le dije, ¿yo? ¿Vos sos profeta? Y empezamos a conversar, a conversar y a conversar. Y entonces, en el momento, empezaba a hacer un análisis de toda mi vida, de toda mi vida. Y cada contexto que decía, ah, sí, yo dije esta palabra y se cumplió. O tuve sueños y esos sueños se cumplieron. Y entonces, en algún momento, no, hasta yo misma me daba miedo porque a veces, en algún momento de cólera, cuando estamos en una respuesta de cólera, de rabia, de ira, soltamos palabras y se cumplen. Y entonces ahí empecé a hacerme el análisis de mi vida cuando cierto varón, al principio de yo cuando empezaba a conocer la palabra, me dijo, ten cuidado con lo que dices, porque de tu boca sale maldición o bendición. Y recuerdo que me dijo un día, cuando todavía recién tenía mi primer hijo, todavía no lo tenía el segundo, me dijo, tu hijo, tu hijo no es una prueba,
porque yo me sentía aprobada, porque en ese momento, bueno, la familia me hizo creer que era un castigo de Dios y tantas cosas más. Pero recuerdo la palabra exacta que me dijeron, que me dijo este varón: tu hijo no es, tu hijo no es una prueba para ti, es un proceso. Dios no quiere nada con tu hijo, Dios quiere algo contigo. Ese varón después desapareció, se fue a otra congregación, no lo volví a ver nunca más y no ahondé más allá de lo que tenía que preguntar, quizás yo por curiosidad, lo dejé así, ¿no? Y hace, hace poco tiempo, hace un par de semanas, una semana atrás, cuando estábamos orando con un grupo de hermanos, y hoy en día tengo un niño de 21 años, según la ciencia médica dice que ellos solamente tienen un techo de 20, pero él sobrepasó el techo. Y Elías es un testimonio tremendo porque Dios lo ha levantado desde lo más bajo, sin vida, no le daban nada. Elías es a todo pronóstico, bajo la voluntad de Dios. Y entonces, orando por él, Dios mostró que él ya está en el libro de la vida y papá ya lo tiene previsto para podérselo llevar. Entonces, Marilú ya perdió un hijo a los 21 años en el 2016. Ahora Marilú, este niño se va, pero cuando Dios lo diga. Cuando Dios diga, hoy se va, se va. Entonces, para ello, Señor, trata con mi vida, toma control de mi ser, de mis emociones, de mis sentimientos, de mis pensamientos, que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. En una de esas oraciones, este siervo preguntó al Señor y le dijo: ¿por qué vinieron los dos niños así, con condiciones especiales? Es algo que yo siempre le preguntaba a Dios, pero lo sospechaba porque ya este varón que hace muchos años atrás me comentó que mi hijo mayor venía por un propósito, mas no era una prueba, sino era un propósito. Y ahora, en la actual, me dice, me atreví a preguntarle al Señor, ¿por qué, papá, ellos vinieron así? Y el Señor le respondió y le dijo, yo los he enviado así. Wow. Entonces, cuando me da palabra, digo, lo sospeché desde un principio, pero no entendía el contexto. Hoy puedo decir tranquilamente, gracias, Señor, gracias por todas las pruebas que he tenido que pasar. Gracias por las circunstancias. Gracias por el desierto. Gracias por la necesidad. Gracias por el dolor, por todo lo que me tocó pasar, porque hoy soy tu instrumento, porque hoy te soy útil, porque hoy te puedo servir, porque hoy, Señor, puedo, Señor, a través de mi experiencia. Me he cruzado con muchos jóvenes que han intentado quitarse la vida. Marilú pasó por ese proceso. Marilú quiso quitarse la vida no solamente una, sino muchas veces. Y en una de ellas, agarré la mano de mis dos hijos y con la chaveta ahí para terminar la vida de los tres en una.
No era plan de Dios, era plan del diablo, que quería romper, que quería perturbar, que quería quebrar, que quería anular el plan de Dios en mi vida. A veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué este problema? ¿Por qué lo otro? Y no le preguntamos a Dios, ¿para qué? ¿Qué quieres que aprenda con esta situación? Y poco a poco iba adquiriendo la identidad de hija de Dios. Cuando ya aprendí a tener la identidad de hija de Dios, caramba, ahora sí, con autoridad y con propósito. Para poder estar en el trabajo que hoy en día estoy, hice un ayuno de 3 días, hice un proceso de acto profético por 7 días, le daba vuelta y decía, Señor, lo declaro en el nombre de Jesús, lo decreto en el nombre de Jesús, este es mi trabajo, aquí estaré, ángeles en el nombre de Jesús, lo declaro que vayan ahora y acampen alrededor de este lugar y coloquen mi nombre que yo ahí voy a trabajar, que ahí me voy a establecer, que ahí, Señor, voy a trabajar y ahí me voy a quedar. Y cuando hubo el proceso de cambio de rotación para ir a ese, porque son muchos que postulan para entrar en ese centro de trabajo, en ese colegio, en esa institución educativa, y salí premiado. Dios me dio ese trabajo. Dios me hizo terminar mi carrera profesional como técnico en fisioterapia y rehabilitación. Dios me dio todo lo que hoy tengo. Como dice Romano, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, angustia, ni hambre, ni desnudez. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. La palabra también dice, soy lo que Dios dice que soy. Tengo lo que Dios dice que tengo. Puedo lo que Dios dice que yo puedo, porque yo soy una hija de Dios. En todo ello, pude entender en Jeremías 51, 20, 23 que la palabra de Dios dice, martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos, y por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas y a jefes y a príncipes. Quebrantaré por medio de ti. Wow. Todas estas promesas, todas estas palabras, el Señor me las puso. Buscando del Señor, el Señor me mostró con un vestido alado. Era un vestido que siempre lo camino para todos lados. Un vestido con bordes dorados y con un cinto en el medio. Al principio, pues uno no entiende qué significa esto, ¿no? Pero es el ministerio que Dios me da. Pero lo curioso es que en la revelación, ese vestido lo cargo de un lugar para otro, por donde yo voy, está conmigo, camina para arriba, para abajo y para todos lados. Ese vestido camina conmigo día y noche, pero no me la pongo. Cuando descubrí esto, empecé a buscar más del Señor, empecé a buscarle más, a servirle más, empecé a llenarme más de su presencia. Tengo puesto el vestido hoy en día. Y puedo entender que en algún momento he decretado palabras cuando he estado en un momento de miedo, de angustia por alguna situación que, que de repente me avecinaba, como que algo me avisaba en mí, y por aquí no camines y vámonos por acá. Y entonces el Señor me ha cuidado de todo, e incluso
hasta de un asalto con arma. El Señor me ha cubierto, el Señor me ha liberado, el Señor me ha cuidado, ha tenido mucho cuidado de mí, a pesar de todo el proceso que me tocó vivir. Hoy en día yo puedo decir que papá camina conmigo día y noche. Y es un Dios bueno, es un Dios maravilloso, que yo digo, Señor, que me falte todo menos tu presencia. No me sueltes de tu mano. Caminar contigo es lo más hermoso que hay. Dios ha hecho un trabajo espectacular conmigo, porque lo primero que ha hecho conmigo es moldearme el carácter. Es moldearme el carácter y bajarme de las nubes al máximo para poder entender que Dios quiere humildad. Porque puedes tener don de profeta, puedes tener don de liberación, puedes tener don de profecía, puedes tener don de pastor y muchos dones. Pero si no eres humilde, de nada te sirve. Si no tienes amor, dice la palabra, de nada te sirve. Pues Dios me llevó a tener ese maravilloso amor, amarme, aceptarme y aprobarme. Elías es un niño armado, aceptado y aprobado, el más hermoso, que cuando Dios diga se va, se va. Cuando recibí la invitación de la pastora Alejandra, yo estuve muy contenta de pertenecer a la familia Mitis, yo estuve muy feliz por ello. Elige un texto que te más impacte. Yo, dentro de todo ese impacto, decía, Señor, mi embrión vio en tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Porque tú me hiciste desde el vientre de mi madre, y te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Es hermoso estarse llenándose de la presencia del Padre. Es hermoso, es maravilloso, es precioso, mis amados hermanos. Hoy en día yo puedo decir al Señor, gracias por todo lo que me diste, gracias por todo. Y también por este momento maravilloso de poderles compartir. Sé que el tiempo es corto, pero me hubiera gustado poder compartir. Ya habrá momentos de poder compartir lo que Dios ha trabajado conmigo en sanidad del alma. Dios ha hecho milagros en mi vida. Dios me ha operado. El Señor ha hecho cosas conmigo maravillosos. El Señor me ha libertado. He tenido accidentes de carros. He pasado cosas donde la mano de Dios siempre ha estado conmigo de mi lado y Él siempre me ha sostenido con su mano preciosa. Antes no podía ver lo que hoy sí puedo ver. Puedo ver a un Dios maravilloso, a un Dios hermoso, que me llena de su presencia y que cambió mi lamento en gozo y alabanza. Alguien un día dijo, el ministerio que tú tienes es grande porque Dios me lo mostró en un sueño. Dios me mostró en un sueño que me daba un ministerio grande. Porque en mis sueños Dios me llevaba a predicar a Argentina, me llevaba a predicar a Estados Unidos, incluso me dio una casa en Miami Beach a través de un sueño. Dios me llevó a predicar en Chile. No me gusta viajar porque tengo pánico al viaje, tengo pánico al subirme a un bus, incluso a un avión, pero en mis sueños viajo a otros países a predicar mi sueño. Y decía, oh, qué bonito, ¿no? Salir a predicar en otra aquí, predicar allá. Y entonces decía el Señor, me hubiera gustado, pero tengo fobia a los viajes. Y hoy en día puedo entender que el Señor a través de los mensajes, a través de las prédicas, hoy en día sí estoy predicando a diferentes países, porque aquí somos hermanos de muchos países y eso de verdad me honra, eso me alegra. Y digo, Señor, tu palabra no vuelve vacía.
porque sé que, Señor, a través de mi vida, a través de mi proceso, Señor, tú haces maravillas. Señor, hoy oraba y le decía al Señor que seas tú trayendo palabra y pensaba dar otra parte del testimonio de mi vida, pero Señor, que sea como tú quieras, que sea conforme a tu voluntad, conforme como tú, Señor, sea glorificado, sea maravillado tu nombre, sea exaltado tu nombre, porque sin ti, Señor, nada soy. Y es por eso que hoy le digo, gracias por haberme mirado desde el vientre de mi madre, porque en mi embrión vieron tus ojos. Heme aquí, Señor, aquí estoy para servirte. Aquí estoy, Señor, heme aquí, le digo al Padre. Muchas gracias, mis amados hermanos. Gracias por permitirme poder compartir este pequeño testimonio a través de la palabra y así de esta manera poder hacerles saber, porque sé que Dios trata con cada uno de nosotros de distinta manera y el Señor es bueno, el Señor es maravilloso y para siempre es su misericordia. Él es grande en hermosura, Él es hermoso, Él es precioso. Me tocó Me tocó tener una experiencia maravillosa desde el momento de que yo acepté a Cristo en mi corazón en el año 99. Recuerdo exactamente un 13 de enero del 99. En el primer amor busqué del Señor, buscaba yo un milagro en la vida de mi hijo, porque decían que si yo me voy a la iglesia, si yo busco de Dios, mi hijo sanaba. De esa manera empecé a buscarle al Señor. Mi hijo nunca sanó, empeoró cada vez y el dolor era más grande, pero hoy en día es la satisfacción, porque hoy en día Él partió a su presencia. Si la palabra de Dios dice, allí no habrá tribulación, ni llanto, ni dolor, porque Él ahí puede caminar, puede saltar. Dios me ha permitido verlo a través de un sueño. El Señor me llevó a verlo por dónde están mis hijos. Yo tuve experiencias maravillosas con el Padre. El Señor me bautizó en espíritu. En enero me convertí y en marzo el Señor me bautizó con su Espíritu Santo, me llenó de su presencia. En mayo recién me bauticé en agua. Hoy en día puedo decir, Señor, gracias, porque hoy entiendo lo que antes no entendía, porque hoy comprendo lo que antes no comprendía. Señor, eres maravilloso. Entonces, mis amados hermanos, cuando tengamos procesos, yo recomiendo decir, Señor, gracias por lo que me toca pasar, gracias porque me toca vivir, porque de esto yo aprendo algo. Y Dios no se equivoca, y Dios nunca llega tarde. Dios llega al momento indicado, a la hora indicada. Él nunca llega tarde. Él lo tiene todo controlado, todo bajo control. Amén. Gracias, amados hermanos, por, por este momento tan maravilloso. Bendito sea su nombre y alabado sea su santo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.